Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por tus cariñosas palabras y mi felicitación por el gran trabajo que junto al equipo del área de cultura de la Diputación de Badajoz habéis desarrollado para hacer posible una jornada como la de hoy. Me siento, y bien lo sabéis, particularmente honrado de participar en ella y de que nuestra fundación forme parte de un proyecto tan apasionante como Nubeteca. También mi gratitud por ofrecerme una razón más para venir a Extremadura tan ligada a mis raíces, por permitirme conocer la asombrosa realidad de vuestra red de clubes de lectura, modelo ejemplar para tantas otras comunidades españolas, y por ofrecerme el reencuentro con dos de los escritores y dos de las personas que más aprecio y admiro, Carmen Posadas y Luis Landero. Carmen Posadas y yo, además, tenemos la feliz coincidencia de haber nacido en el mismo año, aunque mirándola a ella y viéndome a mí, enseguida concluiréis que siendo del mismo año no somos del mismo siglo. Como escritora, conocí a Carmen en los años 80, a partir de sus primeros textos infantiles. Desde entonces he seguido con el máximo interés su trayectoria literaria, cada vez más interesante, más comprometida, cada vez más sólida. Y ya estoy deseando disfrutar de su próxima novela, El síndrome de Rebeca, con la que a partir del 3 de junio podremos deleitarnos todos sus lectores. Con Luis Landero me unen también vínculos diversos. Nuestra sangre extremeña, el barrio madrileño en que vivimos nuestra infancia, la afición guitarrera y, en mi caso, el deslumbramiento que siempre me supone leerle. Aún conservo vivo en la memoria lo que para mí significó la lectura de sus juegos de la edad tardía. Fue una verdadera conmoción y la certeza de saber que, como él mismo escribe, de la literatura, de los escritores, y cito textualmente, depende, aunque solo sea remotamente, que a las generaciones futuras no las devoren las sirenas de la barbarie o del olvido. Pues para ellos, para mis queridos amigos de la Diputación de Badajoz, para mis compañeros de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y para todos ustedes, para todos vosotros, si me lo permitís, he escrito las reflexiones que a continuación quiero compartir. Veréis, la primera biblioteca que conocí en mi vida fue mi madre. Ella fue quien antes me desveló el secreto de las palabras, su capacidad mágica de crear historias. Cada noche, antes de dormir, visitábamos las estanterías de su memoria. Y un día era una canción antigua, Gerineldo, Blancaflor y Filomena, Delgadina. Otras, un cuento de los de siempre, Pulgarcito, El gato con botas o Caperucita, esa que nunca más podrá ya volver a Manhattan. Las más, unas rimas o unas risas. Más tarde, aquellas palabras me llegaron también a través de las ondas, como del mar. Alrededor de una radio que a todos nos congregaba, todavía no había aparecido el autismo del transistor, escuchábamos embelesados las andanzas de Aladino, los viajes de Simbad, las aventuras galácticas de Diego Valor o las tribulaciones castizas del buen Garbancito de la Mancha, tan pequeño él que apenas podía salir de la oreja del buey donde había caído. Y así el baúl de las historias se iba llenando y jamás dejaba de haber sitio en él para una nueva, o para las mismas, repetidas una y otra vez,
siempre ellas, aunque nunca idénticas. Unas paperas me trajeron mi primer libro, unas anginas el segundo, un cumpleaños el tercero, y así poco a poco fue naciendo mi personal biblioteca, imprevisible y felizmente caótica como la vida misma. Abarcaba del tebeo al cómic, de los libros de pandilla a las aventuras de Salgari. Todavía recuerdo con estremecimiento el día en que de su mano descubrí la palabra cimitarra, afilada y cortante como la voz que la identifica. De mi querido Verne a mi adorado Stevenson. Aquellos libros surgían como por obra de un redentor sortilegio frente a la monotonía de cartillas, vademécums, plúmbeos y patrióticos manuales, fiel reflejo de una escuela en la que casi todo crecía aburrido, predecible y gris. Una escuela donde la educación era cautiva de la instrucción, la experiencia un imposible inalcanzable y la práctica un mero sucedáneo. Estudié química sin jamás asistir a un laboratorio, arte sin nunca visitar un museo, o idiomas sin apenas mantener una conversación del más mínimo interés. Luego, os lo confieso, infructuosamente, he pasado toda mi vida intentando encontrar un contexto en el que poder encajar aquella frase emblemática en que se basaba todo mi método de aprendizaje del inglés. El mono se está afeitando. The monkey is shaving. Y lamentablemente, como os decía, nunca lo he logrado. Y claro está. Cursé literatura sin leer una sola obra en su integridad. Como mucho, pequeños fragmentos salpicados a tres bolillo entre una innumerable retahíla de autores, movimientos, argumentos y estilos que además, como nunca, y no me pregunten por qué, éramos capaces de llegar a la contemporaneidad, se convertía en un continuo ejercicio funerario, cuando no en un pugilato al que asistíamos sin siquiera haber solicitado localidad. El mester de juglaría contra el mester de clerecía, Quevedo versus Góngora, Lope frente a Cervantes, realistas contra románticos, a la postre, un campo regado de cadáveres literarios y un insuperable aburrimiento. Por eso le debo tanto a Guillermo y al loro Kiki, a Marcelino y al capitán Haddock, a Carpanta y al Nautilus, a Sandokan y a esa pandilla de niños que, soltando amarras, zarparon una noche para vivir 2 años inacabables de vacaciones. Con ellos supe que había otra forma de leer, de vivir en el bosque de las palabras, en el tapiz de los textos, mecidos por el rumor de las 1000 voces que resuenan en ese tiempo de silencio, en esa soledad sonora que toda lectura significa, capaz de conectarnos con las raíces, con el porvenir, de hacernos participar de la humanidad. El sabio profesor de literatura recorre lentamente el aula, abre un libro y cuando aún no ha iniciado su lectura, uno de los alumnos se levanta y le lanza la pregunta sustancial. Profesor, ¿por qué leemos? ¿Por qué leemos? El profesor guarda silencio, se gira y camina hacia la ventana del aula para fundirse con la lluvia que aquel día cae sobre Oxford, empapando los jardines y los parterres del viejo colegio de la Madalena. Por fin responde, y lo hace con una de las definiciones de la lectura más bellas de cuantas conozco. Dice: leemos para saber que no estamos solos. Aquel profesor era Clive Staple Lewis, el íntimo amigo de Tolkien, el inolvidable autor de las Crónicas de Narnia. Sí,
La lectura nos permite, como pocas otras experiencias, sabernos parte del eslabón de la existencia. Certificar que ni somos los primeros ni somos únicos. Y nos ofrece el salvoconducto para penetrar en otras vidas, en otros ambientes, en otras experiencias, en otros horizontes. Y como el mundo es redondo, al cabo de ese viaje de lectura, de aparente extrañamiento, volvemos siempre a nosotros mismos. ¿O es que tal vez nunca de nosotros mismos nos hemos alejado? En el mismo aire de la lectura ascendemos, arrastrados unas veces, acunados otras, pero siempre como parte de la corriente del vivir. Porque cada uno de los párrafos que leemos no son sino parte del libro de instrucciones de la vida. Esa que solo tiene sentido si tratamos de cumplir nuestra función, nuestra misión principal, que no es otra que la de aprender a querer y ser queridos. «Adiós», dijo el zorro, «mi secreto es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos». «Lo esencial es invisible a los ojos», repitió entonces el Principito, a fin de acordarse para siempre. Y el zorro, marchándose, le dijo: «El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante para ti». Berlín, 1924. Estamos en los últimos días de la vida de Kafka, que se ha enamorado de la joven Dora Deimann, con quien ahora vive en la ciudad alemana. Son estos los últimos meses de su vida, pero también los más felices. A pesar de su deteriorada salud, a pesar de las penosas condiciones sociales que vive Berlín, pese a ser plenamente consciente de tener los días contados. Todas las tardes, Kafka, junto a Dora, sale a dar un paseo por el parque cercano a su casa. Y un día encuentran a una niña pequeña que está llorando desconsoladamente. Kafka se le acerca y pregunta qué es lo que le ocurre. Y la niña le dice entonces que ha perdido su muñeca. Kafka busca una forma de consuelo y empieza a inventar un cuento para explicarle lo que ha pasado. «No te preocupes, tu muñeca no se ha perdido, es que», le dice, «ha salido de viaje». «¿Y tú cómo lo sabes?», le pregunta la niña. «Pues porque me ha escrito una carta que he leído hace un rato», responde Kafka. La niña le mira, asombrada y recelosa. «¿Tienes ahí la carta?», le pregunta. «Pues no, lo siento», responde él. «Me la he dejado en casa, pero si quieres, mañana te la traigo». Y así ambos se despiden. Kafka apresuradamente sube a su apartamento, se sienta en el escritorio y Dora ve cómo se concentra en la tarea, observando en él la misma tensión que cuando compone cualquiera de sus páginas inolvidables. Al día siguiente, Kafka vuelve al parque con la carta. La niña le está esperando y como aún no sabe leer, él se la lee en voz alta. En aquella carta, la muñeca pide perdón por su ira, pero al tiempo confiesa su hartura de vivir todo el momento con la misma gente. Necesita salir y ver mundos, hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la niña, pero le hace falta un cambio de aires y por tanto, le dice, deben separarse durante una temporada. Eso sí, la muñeca le promete a la niña que le escribirá todos los días y que la mantendrá al corriente de sus actividades. Es ahí donde la historia empieza a llegarme al alma. Ya es increíble que Kafka se tomara la molestia de escribir aquella primera carta, pero es que ahora se compromete a redactar una nueva cada día, únicamente para consolar a la niña. Y así lo hace durante 3 semanas.
3 semanas. Uno de los escritores más geniales que han existido jamás, sacrificando su tiempo, su precioso tiempo que va menguando cada vez más, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida. Durante aquellas 3 semanas, Kafka acude todos los días al parque para leer cada carta a la niña. En ellas, la muñeca crece, va al colegio, conoce a nueva gente, sigue acordándose mucho de la niña, pero apunta ya a ciertas complicaciones que van surgiendo en su vida y que harán difícil su regreso a casa. Y es que Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca desaparezca para siempre, por siempre de su vida. Procurando encontrar un final satisfactorio, pues teme que si no lo consigue, el hechizo se pueda romper. Y así, tras explorar diversas posibilidades, finalmente Kafka elige una: casar a la muñeca. Describe al joven del que se enamora, la fiesta de petición de mano, la boda en el campo, incluso la casa en que la muñeca vive ahora con su marido. Y por fin, en la última línea, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga, dejando en el aire la posibilidad de que algún día volverán a encontrarse. Pero claro, para entonces, la niña ya no echa de menos a la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa mucho más valiosa a cambio, y cuando concluyen esas 3 semanas, las cartas le han aliviado de la tristeza, porque la niña tiene una historia. Y cuando una persona es lo bastante afortunada como para vivir dentro de una historia, no hay pena de este mundo que no desaparezca. Leer es la suma feliz de sucesivos verbos fundacionales. Sin la presencia de todos ellos, la verdadera lectura queda inconclusa, cuando no, ni siquiera iniciada. Leer es, en primer lugar, observar. Toda lectura nace de un primer ejercicio de atención, como escribe Simone Weil, la principal de todas las virtudes. Posteriormente, leer es interpretar, permitir que nuestra mente, en apenas un instante, obre el prodigio de convertir rasgos en letras que a su vez lleven a sonidos que se asocian entre sí, encajando entre los más de 300 millones de posibilidades para finalmente conducirnos al núcleo principal de toda lectura, la comprensión. Pero comprender es mucho más que entender. Comprender es mucho más que la razón, porque en él se tienen que dar cita las otras 3 fuentes de inteligencia fundamentales: razón junto a emoción, emoción junto a imaginación e imaginación junto a la velocidad punta de toda inteligencia, la intuición. Solo en la suma de estas 4 inteligencias la comprensión se produce. Ante Entela, el símbolo ondeante del país, el viejo maestro le pregunta a sus alumnos: ¿qué veis? La bandera, responden unos. Otros dicen: el viento. No, sentencia el maestro, se mueven vuestros corazones. Magnífico ejercicio de comprensión lectora. Para descubrir los siguientes verbos que definen al leer, os invito a un viaje apasionante. El que encierra la palabra latina de la que viene nuestro leer, que antes de denominar la lectura propiamente de los textos, vino a significar acciones distintas, pero veréis hasta qué punto milagrosamente, sorprendentemente anticipadoras. Porque la primera
acepción del lego latino tiene que ver con lo agrícola, con lo campesino, con la relación entre el hombre y su tierra. Porque leer significa cosechar, recoger. ¿Y qué somos los lectores sino recolectores? Me agrada sobremanera esta analogía, como también saber que cultura viene de cultivar, que quien cultiva tiene sentido de la espera y que quien tiene sentido de la espera puede y debe tener sentido de la esperanza. La segunda acepción del verbo lego nos va a conducir casi al mito, porque el ego se refiere a desenrollar, desenredar, devanar el ovillo. Brillante metáfora que nos hace a los lectores teseos y a la lectura ese hilo dorado que nos permite salir indemnes, aunque tantas veces heridos, del laberinto del texto. El tercer significado del lego latino es anticipatorio de nuestros tiempos tecnológicos, porque leer significa navegar. El mismo verbo que utilizamos cuando nos referimos a la búsqueda de información en Internet. ¿Y qué es leer sino guiar el timón de la nave o dejarnos ir al pairo entre el piélago de las palabras? Pero hay una cuarta acepción que todavía es más sorprendente, porque leer quiere decir valorar, seleccionar, elegir. Por eso, de un lector viene siempre un elector, no un votante, que son cosas bien distintas. 3 verbos cierran finalmente el ADN de la lectura. Transformar. Conrad decía, el autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Asimilar, ser nosotros el cofre y el granero de la lectura, de los textos, de las palabras que el autor nos ofrece. Leer es cerrar los ojos y sentir que las palabras están bien dentro de ti. Nos dijo hace años un escolar ante nuestra pregunta de que qué era para él la lectura. Y otro nos dio esta respuesta maravillosa. Leer es desear que un libro no se acabe nunca. ¿Pero acaso los libros terminan cuando finalizamos su última página? ¿O son ya compañeros inseparables que a veces nos reclaman a su relectura y tantas otras nos flanquean en la experiencia de la vida? ¿No llevamos los lectores, como mi querido Peter Pan, siempre cosida a nuestras plantas, la sombra que dibujan todas y cada una de nuestras lecturas? Y finalmente, leer es compartir. Leer es compartir. Toda lectura es un diálogo, un trueque, un intercambio, un acuerdo. Si tú crees en mí, yo creo en ti, susurró el unicornio al oído de Alicia cuando ella le preguntó si él existía en realidad. Pues esa misma es la alianza lectora. Yo te doy mis palabras, dice el autor. Dame tú la energía que las libere y las haga vivir eternamente. Observar, interpretar, comprender, valorar, seleccionar, transformar, asimilar y compartir. Eso es leer. Pero entonces, ¿qué de cuanto hacemos en la vida no es leer? ¿Qué ocurre en nosotros cuando miramos un paisaje?
o cuando escuchamos una canción, o al contemplar un rostro, una sensación, un recuerdo, una amenaza. Pues ninguna otra cosa distinta al hecho de reclamar la reunión de los verbos fundacionales a los que me he referido. Y es que los hombres somos genuinamente lectores, y lo hemos sido desde nuestra propia aparición como especie, antes incluso del nacimiento de la escritura, del nacimiento de los alfabetos, incluso del origen del lenguaje hablado. Primero fuimos lectores de la naturaleza, del gesto de nuestros semejantes, de los ecos del mundo exterior e interior. Y lo mismo que hoy ocurrirá, no os quepa la menor duda, solo hemos sido capaces de evolucionar, de progresar, en la medida en la que nuestras lecturas se hicieron y se hagan más sabias y más completas. Por tanto, ya no podemos preguntar si a alguien, si a usted le gusta leer, salvo que le interroguemos si a él, a usted, le gusta respirar. Somos esencialmente lectores, pero de entre todas las lecturas posibles, ¿hay alguna que presida su particular Olimpo? Hace varios años tuve la oportunidad de visitar una exposición que sobre el cerebro humano se celebraba en el maravilloso Museo de Ciencias Naturales de Londres. En la sala que cerraba dicha muestra, y a gran tamaño, se mostraba la reproducción de un cerebro humano. Sobre él, un conjunto de focos iluminaban las zonas que cerebralmente entraban en actividad según uno desempeñara cada una de las tareas que, perfectamente ordenadas, se registraban en un tablero adosado a una de las paredes del recinto. Delante de cada una de las acciones propuestas había un botón que, al pulsarse, hacía que los focos que sobrevolaban aquella reproducción del cerebro, dividida en 59 áreas, según pulsabas la acción concreta que escogías, los focos iluminaban unas u otras de esas 59 áreas directamente relacionadas con la producción de la inteligencia. Sorprendido e interesado, comencé a desvelar el juego. Y así comprobé que al pulsar la tecla que ponía ver televisión, de las 59 áreas cerebrales se encendían 5. ¿Será por eso que en televisión una flor no huele nunca? ¿O que el más suculento programa sobre cocina, más allá de la curiosidad o el interés, jamás realmente nos genere apetito? Al pulsar escuchar música, se encendieron 46 de las áreas cerebrales. Reading text, leer textos, leer palabras. Por un instante dudé en pulsar el botón, pero al final, como casi siempre en mi vida, pudo más la curiosidad y con cierto temor lo presioné. Pausa dramática, que diría Luis Landero. Lo presioné. El espectáculo que entonces presencié me sigue emocionando y me sigue conmoviendo. La totalidad de los focos se encendieron
iniciando a su vez un febril parpadeo, como queriendo mostrar así que en ese preciso momento, en el instante mismo de leer palabras, todo nuestro cerebro entra en ebullición. Y es que en un libro, claro que las flores huelen, exhalando hasta la más sutil y delicada fragancia. Y las comidas apetecen, como aquellas inolvidables meriendas repletas de mermeladas de jengibre, pastel de carne y gaseosa que los Jorge, Jack, Dolly y Lucy paladeaban en los relatos de Enid Blyton, que me iniciaron como lector y que llevo prendidos en mi memoria en el mismo rincón donde estalla la luz de aquellos tan lejanos y sin embargo tan presentes veranos de mi infancia y adolescencia. De todos los descubrimientos asombrosos que en los últimos años se han producido, el que creo que es realmente más fascinante es aquel al que ha llegado la neurociencia, concluyendo que ya sabemos cómo se produce la inteligencia. Ya sabemos cómo se produce la inteligencia. Tiene menos que ver de lo que pensábamos con el factor genético, siendo este importante, y tiene, fijaos qué responsabilidad social, mucho más que ver con el entorno. Mucho más que ver con el entorno en el que las personas vivan. La inteligencia, a su vez, es la respuesta que da nuestro cerebro al número de estímulos que recibimos y a la calidad de esos estímulos. Saber el número de estímulos es relativamente sencillo, pero conocer la calidad de los estímulos es verdaderamente complejo. Solo hay una forma de saberlo, y es la observación de cómo, ante los estímulos que recibamos, nuestro cerebro reacciona. 2. Cómo nuestro cerebro, ante esos estímulos, entra en actividad. Y esa es la magia de las palabras. Y esa es la magia de la lectura de los textos. Porque cuando leemos, toda nuestra capacidad intelectual se excita y se pone en marcha. Y si alguien quiere tener la prueba del algodón de esta afirmación, que recuerde que cuando leemos con la profundidad y la atención debida, solo podemos leer. Leer es una máquina de fitness intelectual extraordinaria. Es una fábrica de inteligencia extraordinaria. Y la inteligencia es primordial para disfrutar y gozar de la vida. En esa al menos cuádruple inteligencia a la que antes hablábamos cuando nos referíamos a la comprensión lectora. Todos nosotros sabemos que estamos abandonando un ciclo histórico para entrar en otro. Es asombroso que Nubeteca se ponga en marcha en el territorio que más nutrió a quienes fueron capaces, valientemente, de asumir la dimensión del nuevo mundo. Es que vamos a un mundo nuevo, profundamente distinto al que nosotros conocemos, donde vamos a necesitar fundamentalmente el concurso de un I más D más I. No es solo el de la investigación, el desarrollo y el de la innovación, que tiene su importancia. Es un I más D más I, un poquito más doméstico, pero probablemente mucho más imprescindible. El que componen la inteligencia, la decencia y la ilusión. La inteligencia, la decencia y la ilusión serán la base del modelo nuevo de sociedad a la que esperanzadamente vamos a acudir. Si nuestros niños dejan de leer o nunca han tenido ese hábito,
Si no llegan a interesarles los cuentos, será, en definitiva, porque nosotros, la comunidad en la que han nacido, ha dejado de ser visitada por los sueños y hace tiempo que no tiene gran cosa que contar, ni de sí misma, ni del mundo que la rodea. No les culpemos por ello. Preguntémonos nosotros, como el gigante del cuento, ¿dónde se oculta nuestro corazón y qué ha sido de los sueños y los anhelos que una vez lo poblaron? Pero felizmente, los autores acuden a nuestro rescate. Y Miquel Martí i Pol, en su Ara mateix, nos dice que todo está por hacer y todo es posible. Y Blas de Otero, que si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, me queda la palabra. Y Carlos Álvarez Cruz, que quienes tienen la voz para expresar la esperanza de los adormecidos, rebuscarán entre las piedras y encontrarán de nuevo el vocablo preciso, la frase acertada, el redoble de la conciencia. Junto a ellos, desde ellos, con ellos, nosotros, todos nosotros, proclamamos que queremos seguir siendo habitados por las historias, por los relatos siempre abiertos, por las emociones, por los sueños, que como lectores queremos seguir siendo testigos invisibles y caballeros de fortuna, porque a la postre las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, las ancianas, los ancianos, tenemos más que ver con cuentos que con cuentas. Y que nuestra es la voz y el son de Violeta Parra cuando canta: gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario. Con él, las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a los libros, a quienes los escriben con sus letras y a quienes los escriben con sus lecturas. Gracias a cuantos hacéis de la lectura vuestro cobijo, vuestro alimento, vuestra comunidad. A cuantos hoy, desde lugares a veces tan lejanos, habéis llegado aquí, a Don Benito, para decirnos que creéis en la lectura y, por tanto, que creéis en el valor insustituible de las personas y que libro, lector y lectura se escriben con L de libertad. Termino mi intervención, pero quisiera que como última, resuene en esta sala una única palabra, aquella que precisamente culminaba tantas y tantas lecturas de mi infancia, la que se esconde como final de cualquier singladura lectora y la que sin duda mejor resume mi deseo de seguir compartiendo con todos ustedes, con todos vosotros, ilusiones y utopías lectoras. La palabra continuará. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.